Y el país se integra. En este momento nos acompaña Jean Paul Pinto, quien es experto en seguridad, y vamos a hablar con Jean Paul acerca de este supuesto incremento o aumento de violencia por parte de las bandas criminales, una afirmación que lo había declarado la ex ministra del Interior, Mónica Palencia, esto ante el asesinato del teniente coronel Porfirio Cedeño. En este momento vamos a hablar con el experto acerca de esta situación. ¿Cómo está, Jean Paul? Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Un saludo al programa de la audiencia. Muchas gracias, Jean Paul. Cuéntenos un poquito, vamos por este lado para que tengamos mejor iluminación. Jean Paul, cuéntenos un poco acerca de esta situación. Tenemos una declaración por parte de la ex ministra del Interior, Mónica Palencia, acerca de una afirmación sobre un aumento o incremento de lo que sería la violencia por parte de las bandas criminales, y esto como, digamos, una argumentación o una razón de estabilizar o desestabilizar al gobierno central. ¿Qué es lo que podemos decir sobre esa situación? No, realmente no, porque los grupos criminales da lo mismo gane quien gane. De todas maneras van a tratar de cooptar a cualquiera de los dos candidatos que llegue a la presidencia. Entonces yo te diría que no está ligado a fenómenos políticos. Lo que vemos realmente es que los grupos criminales se han dividido, hay cada vez más grupos criminales y eso evidentemente aumenta la violencia. Como la rentabilidad del narcotráfico es tan alta, evidentemente vemos mucha más violencia en las calles, ¿no? Pero yo creo que no hay muchas sorpresas, es decir, es más de lo mismo, ¿no? Tal vez atravesamos un periodo de calma por las elecciones, pero realmente esto se ha vuelto a activar, pero es más de lo mismo, ¿no? Matanzas en la costa, tal vez nos llamó la atención estos criminales que entraban al mar a matar a una persona. Lo de la urbanización en Guayaquil es más de lo mismo, simplemente tecnifican un poco sus estrategias y todo eso, pero yo te diría que realmente no es que haya un repunte muy importante, es igual que el año pasado, simplemente que tuvimos tal vez una época de calma que ahora se ha activado otra vez. Justamente sobre el tema de este aumento de violencia, en enero de este año fue considerado como el mes con mayor violencia aquí en el país. ¿Esto es real? ¿Se apega a la realidad que están viviendo los ecuatorianos? Sí, más o menos en promedio, cada hora se asesina de forma violenta a una persona en el Ecuador. Yo te diría que lastimosamente lo que vivimos es el resultado realmente de falta de políticas públicas de seguridad. Esperemos que con los cambios que hizo el presidente en días pasados, tengamos por fin un plan de seguridad con políticas, de estrategias claras, un documento que podamos evaluar, que haya mejor coordinación entre militares y policías, mayor inteligencia. Entonces, lo que esperamos es que realmente, tal vez el resultado de los cambios fue eso, ¿no? Yo había señalado anteriormente que lo ideal que el presidente podía hacer de cara a ganar una posible elección era cambiar a su sector seguridad, porque realmente enero fue el mes más violento de toda la época republicana del Ecuador. Entonces hacía falta cambios, nombres nuevos, ideas nuevas. Él lo hizo, lo acaba de hacer, entonces tal vez es un foco esperanzador de que las cosas van a mejorar. Como tú bien has señalado, estamos en una época violenta, no más violenta de la que tuvimos en el 2023, por ejemplo, donde tuvimos una tasa récord de homicidios por 100.000 habitantes. Entonces, por eso te decía que lo que estamos viviendo es un regreso a la normalidad del año 2023, que fue el año más violento de nuestra historia, ¿no? Entonces, esperemos que con los cambios que han hecho actualmente en el gobierno, nuevos ministros, haya nuevas ideas y nuevos planes. La ex ministra señalaba que este aumento de la, digamos, de la delincuencia o de lo que sería la violencia de las bandas criminales, esto estaría afirmando de que realmente el Ecuador está atravesando por un conflicto armado interno. Es que mira, realmente nunca hemos estado en guerra, porque no hemos tenido realmente operaciones donde haya militares y policías, digamos, en confrontación directa con criminales. No lo hemos visto mucho, muy poco, ¿no? Entonces, realmente este tipo de anuncios fue político, motivado por lo de TC Televisión. Dijimos que estábamos en guerra, pero ¿por qué dijimos que estábamos en guerra? Porque eso facilitaba la entrada de Fuerzas Armadas a la seguridad interna, porque realmente no lo podían hacer. Entonces permitió entrar eso, pero vemos que en la realidad ya todos los días no hay realmente una coordinación. Y cuando ha habido trabajo de Fuerzas Armadas, mira que siempre hay el peligro de daños colaterales, de desaparición forzada, el caso de Taura. Entonces es un tema complejo. Entonces yo te diría que lastimosamente este tema del conflicto interno humano fue usado de manera política, para uso político, pero en realidad la realidad es muy distinta, ¿no? Y al final del día, como hemos señalado, los resultados son realmente muy mitigados, no vemos resultados concretos, significativos, hacemos muchos operativos, pero al final del día realmente los resultados son poco significativos, ¿no? Justamente sobre los cambios que usted mencionaba dentro de lo que es el Ministerio del Interior, se acaba de designar al general Fausto Buenaño, quien tiene cierto, digamos, recorrido o experiencia en las diferentes instituciones de seguridad del Estado. ¿Cómo se vería? ¿Existiría tal vez algún cambio significativo en la seguridad del país, incluso en las decisiones por parte del Ministerio? Claro, mira que siempre reclamamos eso, ¿no? De que cuando el presidente llegó al poder, no tenía cuadros en seguridad.
nombró, ¿no es cierto?, a un empresario director del CIES, a su abogada en el Ministerio del Interior, en el Ministerio de Defensa, a una persona que no sabía de defensa. Y creo que todo eso le pasó factura. Ahora esperemos que con la nueva designación de un policía, ¿no es cierto?, general, en este caso hay más conocimiento, mayor experiencia y realmente, como te digo, lo más importante es que él por fin diga, aquí está mi plan, aquí están mis políticas, mis estrategias, mi coordinación con Fuerzas Armadas. Eso es lo que queremos ver, porque con la ministra Palencia nunca tuvimos nada de eso. Tuvimos este famoso plan Fénix, existía, no existía, estaba en alguna parte, nunca lo supimos. Entonces, yo creo que todo esto es saludable, porque el nuevo ministro le dará ideas nuevas, frescas, otras opciones, otro enfoque a la seguridad, con mayor experiencia y conocimiento, así que esperemos que realmente sea lo que el país necesita. ¿Y qué recomendaciones podríamos, digamos, recibir el nuevo titular del Ministerio del Interior en temas de seguridad? ¿Qué otras acciones que ya, pues supuestamente se han hecho con otros titulares, ahora sí se podrían implementar? O sea, sobre todo, como decía, el fortalecimiento del tema de inteligencia, el tema de coordinación con Fuerzas Armadas, el tema de depuración de malos elementos, ¿no? Yo siempre señalaba que cuando comenzó el gobierno, la primera estrategia era esa, debió ser esa, el tema de identificar a quienes ya estaban trabajando para el crimen organizado. Yo te diría que hay muchas cosas que debían hacerse que no se hicieron y que esta vez con el nuevo ministro es el momento de hacerlo. Un plan, mayor coordinación de inteligencia, mayor trabajo en territorio, ¿no es cierto?, mayor coordinación también con la justicia para que tenga mejores resultados. También existe, digamos, cierta polémica alrededor del actual ministro del Interior. En este caso, pues algunas fuentes señalan que tiene Fausto Buenaño cierta cercanía con alias Fito. Y esto es como una situación que tal vez a la ciudadanía le preocupe el hecho de que tenga, pues, el actual ministro del Interior estos lazos con el crimen organizado. Sí, realmente, bueno, tendrá que investigarse eso, ¿no? Para ver realmente qué fue lo que pasó ahí. Esperemos realmente que el presidente no se haya equivocado en la designación. Por lo pronto, lo que podemos decir preliminarmente es que es una persona que tiene mucho trayecto en la policía, conocimiento, formación en el área. Entonces, mucho más técnica que lo que fue la ministra Palencia, que realmente estuvo ahí por ser una persona de mucha confianza del presidente, pero no por ser una persona que realmente estaba empapada del sector y también se rodeó entre sus asesores de gente que no necesariamente conocían del sistema. Entonces, esperemos que esto se aclare, pero por lo menos tenemos ya en el Ministerio del Interior una persona que tiene experiencia y conocimiento en el área y que podría dar mejores resultados que lo que fue la ministra Palencia. También existen, o digamos, se ha dado el pronunciamiento de varios expertos de que se puede dar también lo que sería una militarización por parte del nuevo ministro del Interior en cuanto a temas de seguridad, es decir, como se mencionaba hace meses anteriores que el presidente había dado esta potestad a las Fuerzas Armadas para que realicen el uso o ejerzan el uso excesivo de la fuerza bajo ciertas circunstancias. En este caso, la ciudadanía tal vez se vea preocupada porque se militarice la seguridad aquí en el país. ¿Cómo sería ese panorama? Desde el conflicto interno armado ya la seguridad ya se militarizó. Los militares pueden entrar a operar con la policía. Eso es importante. No tienen la potestad de entrar a operar solos, que fue lo que pasó en Taura. En Taura, por alguna razón que desconocemos, un mal procedimiento, protocolo, desconocimiento, los militares entraron y operaron solos. Eso no pueden hacer. Tienen que entrar en cooperación y en apoyo a la Policía Nacional. Entonces yo te diría que el nuevo ministro debe también tener eso claro y debe hablarlo con su par del Ministerio de Defensa sobre que las operaciones son conjuntas, pero quienes llevan la batuta son los policías. Ahora, lo que vimos es que el sí es un poco, hizo una pirámide de las bandas criminales. Puso dos arriba, después dijo que el resto no eran terroristas, que eran grupos de delincuencia organizada, transnacional. Entonces, aparente a mí ahí habría un objetivo claro que es de quiénes se va a ocupar Fuerzas Armadas, tal vez de los dos más grandes, los lobos, los choneros, y los que están más abajo, que son delincuencia organizada, transnacional o no, eso ya es competencia absoluta y pura de la policía. Tal vez hay una necesidad de reorganización de fuerzas. Los militares no pueden hacerse cargo de 20 grupos terroristas, entre comillas, y deberían focalizarse tal vez en dos, y la policía en el resto con mayor número de elementos, ¿no es cierto?, desplegados. Entonces, eso es lo que digo, lo que nos hace falta ahorita es realmente una coordinación mucho más fuerte, efectiva en el territorio, con los blancos estén claros, qué hace Fuerza Más, qué hace Policía, qué hacen conjuntamente, pero la idea sería, no, pues lo peor que podría pasar es que entremos a un fortalecimiento de la militarización de la seguridad, además que hemos visto que en todo este tiempo desde que se decretó el conflicto armado, y es un año de eso, los resultados han sido poco significativos, ¿no? Justamente sobre los estados que menciona, ¿los estados de excepción siguen o continuarían siendo una buena estrategia para mantener o salvaguardar, pues, la integridad de la ciudadanía ante la inseguridad en el país? Es que es un poco lo que no se entiende, porque desde que tuvimos el decreto 730 y también el conflicto interno armada, los estados de excepción como que ya no eran muy necesarios, ya Fuerzas Armadas podían entrar a operar, etcétera, pero sin embargo lo vemos como una especie como de estrategia parche
que permite en todo caso como tranquilizar a la ciudadanía que algo se está haciendo. Pero realmente lo que hemos visto no solo en este gobierno, sino en el gobierno de Lazo, es que esto no ha dado ningún resultado positivo y que realmente es una muestra de que en lugar de hacer algo distinto, seguimos probando lo mismo, esperando tener algo distinto cuando realmente no es el caso, ¿no? También, ya para finalizar y tener un poquito más clara la idea, ¿será posible tal vez que durante este poco tiempo, porque le quedan apenas meses nomás al nuevo ministro, se logren realizar cambios o tal vez era necesario que esta nueva designación pues haya sido desde hace ya mucho tiempo? Claro, o sea, tal vez nos demoramos mucho en hacer los cambios, pero ahora eran indispensables porque si el presidente no hacía los cambios, no iba a obtener mayor votación de lo que obtuvo en la primera vuelta. Con estos cambios, si los ministros que entran entregan planes, reorientan la seguridad, también el tema del SNAI con el nuevo director, se ven cambios, nuevas ideas, nuevas propuestas, un plan serio, me parece que la gente le va a dar un voto de confianza a Novoa. La gente que ya no votaba por él puede volver a votar, ese 10% adicional que tuvo Luisa en la primera vuelta. Es decir, si estos cambios no se producían, era difícil pensar que el presidente podía ganar con una mayor votación. Estos cambios abren la puerta a que más gente justamente vean los cambios, que puedan darse y decidan darle nuevamente un voto de confianza al presidente. Hablamos entonces de que este cambio o estos cambios en el gabinete corresponderían más a un propósito político y electoral. Por un lado, a un tema político que él necesitaba, que era evidentemente tener un mayor apoyo popular. Y segundo, me parece a mí desde la parte técnica de la seguridad, eran necesarios. Ya desde hace algún tiempo, más bien nos asombra que el Ministerio de Defensa no haya sufrido cambios, por ejemplo, que el CIES no haya sufrido cambios tampoco. Eso es un poquito preocupante, ¿no? Porque debía haberse cambiado todo el sector seguridad. Pero en todo caso, bueno, ya comenzó con estos cambios, generan nuevas esperanzas, nuevas ideas. Entonces eso de alguna manera al electorado también le va a decir, bueno, el presidente reconoció que se equivocó, que hay cosas que no hizo bien, que no están funcionando y por lo tanto pues pongo gente nueva para generar nuevas ideas y nuevos procedimientos. Perfecto, muchísimas gracias, Jean Paul. Así es, en este momento escuchábamos a Jean Paul Pinto, quien es experto en seguridad y nos acaba de dar detalles y también un análisis en torno a lo que sería incluso esta nueva designación del titular del Ministerio del Interior, de este cambio que se ha realizado por parte del presidente Daniel Noboa, designando al general Fausto Buenaño como el nuevo titular del Ministerio del Interior. Y en este caso, pues como lo señalaba el experto, es necesario contemplar cuáles serían estas nuevas estrategias que implementaría el nuevo ministro del Interior en cuanto a temas de seguridad y tomando también en cuenta el hecho de que quedan apenas meses para que se puedan ejecutar estos cambios que también deberían ser articulados con otras instituciones de seguridad. Así que con esta información estaremos pendientes para traerles más novedades. Corape informa.